Aquí en la cabina ya te había platicado de este asunto. La doctora Angélica Martínez, especialista en endocrinología pediátrica. Angélica, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Este asunto, luego no sé si se vuelve una obsesión, el asunto de la estatura, sobre todo en los niños, ¿no? ¿Hay realmente alguna estatura ideal en cuanto a niñas y en cuanto a niños, Angélica? Bueno, como tal no podemos hablar de una estatura ideal, ¿no? Porque no podemos hablar de un estándar para las mujeres o para los hombres, porque mucho va a depender de la población que estemos estudiando de la población que estemos analizando. Uh-huh. Sin embargo, sí tenemos que considerar mucho la genética. Entonces, existen gráficas en donde podemos tener a los niños y niñas y poder ver cómo van creciendo. Sin embargo, estas gráficas son universales. Entonces, no podemos generalizar a todos los niños que estén creciendo dentro de esas gráficas o dentro de un patrón universal. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar mucho ese patrón genético y es algo que se llama como talla blanco familiar, que es la carga genética que la mamá y el papá están heredando a esos hijos para poder crecer. Entonces se hace una fórmula que ya está estandarizada para poder hacer el cálculo de esa talla blanco familiar y para ellos sí sería esa talla ideal, pero de acuerdo a lo que genéticamente le estará heredando su familia. ¿Qué factores toman en cuenta? ¿Exclusivamente los genéticos o hay algunos otros que tengan a la mano? Bueno, evidentemente mucho es la parte genética, ¿no? Consideramos como la estatura de mamá y papá como el fuerte. Sin embargo, bueno, es como esta epigenética de los papás, los abuelos, los tíos, todo el árbol genealógico que tiene la familia para poder considerar esta genética. Sin embargo, pues también existen factores ambientales, nutricionales y todo esto lo tenemos que ver en el entorno del niño para ver que el niño esté creciendo de forma adecuada. ¿Qué es lo que toman en cuenta para sacar? ¿Es una fórmula como tal? ¿Así sí, como una fórmula matemática o cómo lo hacen ellos? Como una fórmula matemática prácticamente ya está estudiada, pero lo que se hace es que se calcula la talla de la mamá en centímetros, la talla de papá en centímetros, uh-huh. Se suma, se divide entre 2, a las niñas se les resta una constante que es 6.5 y a los niños se les suma esta constante que es 6.5. Entonces, estas variaciones genéticas es mucho por la cuestión hormonal durante la pubertad y estas cuestiones que hacen que las mujeres pues tendemos a ser un poco más bajitas que los hombres, ¿no? Aunque realmente no es una regla. Pero estas fórmulas nos ayudan a estandarizar un poco, ver cómo ese niño o esa niña va a crecer de acuerdo al potencial genético que le está heredando la familia. Entonces, digamos que, no sé, calculamos una talla blanco familiar de que la mamá mide 1.60, el uh-huh. papá mide 1.80, uh-huh. Entonces estamos calculando que la niña va a medir alrededor de 1.65, uh-huh. ¿no? Entonces, se ve en la gráfica y se puede imaginar cómo está el 1.65 en la talla final y entonces esa niña tiene que estar creciendo de la media para arriba. Entonces, en esa gráfica universal se va a graficar como tal esa talla blanco familiar, o sea, esa formulación que se hizo de acuerdo a la genética de la familia y entonces poder traspolar o poder graficar en donde esa niña debe ir de acuerdo a la genética. Entonces, si esa niña tiene que estar creciendo por la media o más de la media de acuerdo a lo que la genética le está heredando, pues aunque la niña esté creciendo dentro de la gráfica, pero por debajo o en la mínima, esa niña tiene talla baja. ¿Por qué menos 6.5 para las niñas y más 6.5 para los niños? Prácticamente es una formulación que está estandarizada y que en realidad ya se estudió como en diferentes poblaciones para poder determinar. El valor como tal no te lo puedo yo decir, es una formulación que ya se hizo hace mucho tiempo, pero es como el patrón estándar o la fórmula que nosotros ya podemos usar como de forma estandarizada en México y en todo el mundo para poder hacer este cálculo familiar. ¿En qué momento se puede hacer este cálculo? Prácticamente desde que nace el niño, entonces se puede hacer. Y eso debemos de hacerlo todos los médicos, no solamente los pediatras, todos los médicos que revisan niños, los médicos familiares, médicos generales, todos los que están a cargo de un niño, se tiene que calcular esta talla blanco familiar para ver cuál es la proyección de ese niño para poder crecer en etapas adultas. Muchas veces como que dejamos a un lado y decimos, bueno, pues está creciendo dentro de la gráfica, ese niño va bien, no se preocupe, va a crecer hasta que llegue la pubertad, espérese, cuando se desarrolle o hasta la niña va a crecer hasta los 18 años, los niños hasta los 21, y en realidad no hay esta proyección adecuada y no podemos detectar a tiempo estos niños que quizás están creciendo por debajo de este potencial genético o incluso debajo del potencial poblacional. Entonces son niños que pueden tener talla baja y que en realidad no se están detectando a tiempo y que cuando ya llegan con el especialista llegan de forma muy tardía y que
desafortunadamente tenemos pocas herramientas para poderles ayudar. Entonces, algo que tenemos que saber como padres de familia es que, bueno, pues nosotros, si estamos yendo con el pediatra, el médico general, quien revisa a nuestros niños, poder determinar que está creciendo de forma adecuada, ¿no? Y para eso tenemos que considerar mucho esa talla blanco familiar y poderla proyectar dentro de la gráfica y saber que nuestros hijos están creciendo de forma adecuada. Ahorita platicamos de este asunto de la talla familiar, de la talla baja, pero nos decías, Angélica, estamos platicando con la doctora Angélica Martínez, especialista en endocrinología pediátrica. ¿Es real esto que se dice de si tú llegaste a los 18, ya no creciste y tú a los 21, independientemente de la actividad, o sí puede haber alguna modificación por el tipo de actividad que se tiene, ya sea para bien o para mal? Bueno, en realidad eso de la edad, de decirle a las mujeres hasta los 18 y los hombres hasta los 21 es un mito y es algo completamente falso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que para crecer, ya hablamos como de la parte genética, pero también son la parte nutricional o la parte hormonal, la parte ambiental. Dentro de la parte hormonal son 3 hormonas principales que nos ayudan a crecer, que son las hormonas, bueno, la hormona de crecimiento, la hormona de la tiroides y cuando un niño entra en pubertad, las hormonas sexuales. En este caso estamos hablando en las mujeres los estrógenos y los hombres la testosterona. En la primera infancia y durante todo el desarrollo, digamos, antes de presentar este desarrollo de la pubertad, las principales hormonas son la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas. Las otras, bueno, las hormonas sexuales, digamos que están como apagadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no están activas en ese momento. Cuando una niña empieza en pubertad, que el promedio es entre los 8 y los 15 años y los niños entre los 9 y los 16 años, se activan estas hormonas y hay todos estos cambios, estas características sexuales de un hombre a una mujer, de un niño a un hombre, de una niña a una mujer, y eso también favorece a mayor producción de hormona de crecimiento, a mayor producción de otras hormonas y evidentemente el crecer. Pero ¿qué sucede? Digamos que es una niña que quizás empieza a desarrollar a los 8 o 9 años y para los 10, 11 años esa niña ya menstruó. Cuando una niña menstrua, prácticamente hay un cese de las hormonas y el crecimiento baja y entonces es una niña que detiene el crecimiento. Déjame hacer una pausa, seguimos platicando, Angélica. Claro, Navidad siempre. En 88.9. Platicando, le agradezco muchísimo la doctora Angélica Martínez, especialista en endocrinología pediátrica. Estamos platicando de si hay o no estatura ideal para niños y para niñas. Ya nos platicabas, Angélica, que hay diversos factores, el genético, por ejemplo, que hay una fórmula para sacar pues cuál sería la estatura ideal. Nos hablabas también de una estatura familiar. Es lo mismo, prácticamente la estatura familiar es la cuestión genética que había mencionado anteriormente. Lo que sí te comentaba era la cuestión de de hasta cuándo los niños van a crecer, ¿no? Entonces, no hay realmente una edad promedio o final que digamos que las niñas van a crecer hasta los 18, los niños hasta los 21, porque eso es un mito, realmente es algo falso. Y tener esas expectativas como padre de familia que van a crecer hasta esa edad, pues es un poco irreal. Entonces, lo que es importante es poder valorar el estado de la pubertad. Y como mencionaba, una niña que menstrua prácticamente está finalizando su crecimiento. Entonces es muy importante que no esperemos a que la niña o el niño empiece con datos de pubertad, sino que acudan temprano con el especialista para poder determinar su desarrollo, el crecimiento, ver si ese niño está creciendo de forma adecuada y si ese niño llegara a tener talla baja, ver qué posibilidades o qué opciones de tratamiento hay, porque bueno, existen diferentes causas y diferentes tratamientos, pero si todos estos los llevamos en etapas tempranas, podemos tener resultados muy favorables. Antes de platicar de la estatura baja ya en particular, nos dicen aquí en el Twitter, Lucicaru, ahora entiendo por qué ya no crecí más. Oye, ¿y es cierta la relación, nos pregunta, entre el crecimiento del pie y la estatura? Bueno, en realidad pues tenemos que tener algo como simétrico, ¿no? Tener realmente una proporción. Entonces, pues bueno, si se habla de una estatura, pues más o menos es la relación de la talla del pie. Pero pues en realidad el pie no nos va a determinar qué estatura es la que vamos a tener. Fíjate, también por ejemplo nos mandan una fotografía, Rayman Villa, este niño lo conocí, bueno, es un niño que dice el año pasado tenía 14 años y medía 2 metros 10 y sus papás talla normal. ¿Se llega a dar? ¿Es común este tipo de casos? Por ejemplo, hace ratito Mari Lobo nos decía, ¿no?, que su hijo mide 1.97, creo que tiene 21 años, entonces y ella y Mari Lobo pues es, digamos, pues, normal, ¿no? Normal.
Entonces, ¿se llega a dar de manera cotidiana o es normal que se dé este tipo de casos? No es tan usual que nosotros tengamos una talla baja, talla alta fuera del rango genético de la talla familiar que nosotros estamos calculando. Sin embargo, esta talla no es exclusiva, porque digamos que a lo mejor la mamá por alguna situación menstruó a los 10 años y ella se quedó bajita. Ella a lo mejor en este momento mide 1,55, 1,60 y su talla ideal hubiera sido 1,70. Entonces, esa mamá, bueno, quedó 10, 15 centímetros por debajo de donde debería de estar. O el papá tuvo una pubertad acelerada y de igual forma, a lo mejor el papá mide 1,60 cuando su estatura ideal debería de haber sido 1,80, 1,85. Entonces estamos hablando que perdió talla. Entonces, si nosotros calculamos quizá esa estatura de mamá y papá, bueno, quizá no sea 100% real. Entonces nosotros tenemos que ver esa genética que está alrededor de nosotros y por eso preguntamos, bueno, la talla de los abuelos, la talla de los tíos, si ellos son los más altos o los más bajos o es el promedio, porque finalmente tenemos toda una genética que nos está, bueno, pues ahora sí que heredando todas estas características. ¿En qué momento se determina, Angélica Martínez, especialista en endocrinología pediátrica, que hay talla baja? Bueno, cuando nosotros determinamos si dentro de las gráficas que lleva cualquier médico que revisa a los niños está por debajo de las gráficas universales, ese niño tiene talla baja poblacional, pero como mencioné no es exclusiva de nuestra población. Si nosotros hacemos el cálculo de la talla blanco familiar, que es la que les mencioné de la fórmula, si está creciendo por debajo de esta, pues ese niño tiene talla baja, a pesar que esté dentro de las gráficas. Por eso si a cualquier niño lo grafican, lo ponen dentro de las gráficas y nunca calculan la talla blanco familiar, en realidad no sabemos si ese niño está creciendo o no de forma adecuada y entonces podemos estar limitando su crecimiento y que si no actuamos de forma adecuada o una revisión temprana, pues cuando nosotros ya queremos que ese niño o esa niña quiera tener una estatura adecuada, pues quizá ya vaya a ser un poco tarde. Por eso es importante una revisión temprana para un buen diagnóstico. Me queda un minutito, Angélica, pero si hay talla baja, ¿hay alternativas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, alternativas hay muchas, depende de la causa, pero bueno, hablando de tratamiento ya específico, está la hormona de crecimiento, tiene sus indicaciones específicas y aquí es importante que es un tratamiento muy efectivo siempre y cuando nosotros lo iniciemos con el especialista a dosis adecuadas, con un buen seguimiento y lo más importante es iniciarlo. Mientras más temprano lo iniciemos, pues los resultados van a ser muchísimo más favorables a que si nosotros nos esperamos y ya terminamos la pubertad y eso, bueno, quizá no sea la opción. Entonces, es importante saber que sí hay alternativas, pero poder actuar a tiempo es lo mejor. Bien, ¿algún número telefónico para la gente que te quiera contactar? Cualquier cosa me encuentran en el Hospital Español, es el 5250-0408 y mi correo doctoramartinezramos@gmail.com. Angie, muchísimas gracias, bienvenida y gracias por acompañarnos, sobre todo en estas fechas. Gracias, Raúl, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Angélica Martínez, especialista en endocrinología pediátrica. 11:55, soy Raúl González Soto, continuamos. Navidad siempre. En 88.9.